Se ha cumplido un mes desde que Donald Trump asumió en su gobierno y ya todos los analistas a nivel internacional y también local están haciendo, ¿no?, el análisis de lo que ha sido este primer mes de este presidente, que no deja de ser polémico en tantas declaraciones, pero que sin embargo todavía tiene un fuerte apoyo del pueblo estadounidense, por lo menos de quienes lo votaron, ¿no? Está con nosotros Miguel Ponce. ¿Cómo le va, Miguel? Muy buenas noches. Alegría estar acá con ustedes, ¿eh? Bueno, ¿qué se puede decir de este primer mes de Donald Trump? Bueno, por de pronto que la impresión que todos tenemos por la cantidad de hechos y noticias generadas es que es mucho más que un mes. Realmente, para algunos, esto se podría haber dado en un semestre o en un año por la cantidad de novedades que hubo. Y es más, es un mes de gobierno efectivo, pero recordemos que los efectos habían empezado antes. Yo diría que en el tiempo del 20 de noviembre, que la etapa electoral al 20 de enero, ¿no es cierto?, que asumió, objetivamente ha habido cosas y ya se empezaron a notar que particularmente en lo que tenía que ver con el comercio internacional estos efectos ya se daban. Luego vino las decisiones adoptadas el primer día, ¿no es cierto?, concreción de completar un muro, porque no es levantar un muro, ya en muchas partes ese muro ya existía, o el llamado telefónico que hizo, ¿no es cierto?, en su momento a la gente de Taiwán, generando un cambio en la modificación y una modificación en la política exterior norteamericana que hablaba de un Estado, ¿no es cierto?, y dos economías. Bueno, ha habido una cantidad de contradicciones. Por de pronto, al comienzo todos dijimos, el teorema de Baglini lo tiró a la basura, es decir, todo aquello que había prometido y que se decía que no iba a poder cumplir, empezó a dar muestras de que lo iba a cumplir. Me tocó personalmente hablar con Baglini para chicanearlo con esto. Ahora, después viene cuánto pudo cumplir, cuántas cosas se le vinieron hacia atrás. De hecho, hay designaciones de gente que ya no está. Digo, el secretario de Estado, ¿no es cierto?, que ahora están aparentemente eligiendo un reemplazo. Hubo hechos rectificatorios en el vínculo con China, que digámoslo en serio, es la Premier League, ¿no? Todos hablan de México, hablan del problema con Europa. La Premier League objetivamente, o la Champions, es la pelea con China, que por supuesto está mirando, yo diría, con mucha simpatía lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya está intentando aprovechar los conflictos que los anuncios de Trump han generado. Es decir, le ofrece a los mexicanos un tratado de libre comercio, como sabe que el tema con los europeos no viene del todo bien, también está queriendo tener negociaciones allí, y el vínculo con Europa, con la Unión Europea, ha sido francamente caótico. De hecho, terminó con Estados Unidos como enemigo de los intereses europeos, hecho que no tiene antecedentes en la diplomacia internacional en tiempos de paz. ¿Y qué se puede tomar como el aspecto positivo en este mes de gestión de Donald Trump? A ver, todos hablaban de Trumpocalipsis. A lo mejor lo más positivo es que ciertos hechos que se anunciaron durante la campaña, ciertas amenazas de campañas más que anuncios, están teniendo algún grado de dificultad. Para mí lo más positivo es que la democracia norteamericana está generando sus anticuerpos de manera tal de frenar locuras. Lo más negativo, obviamente, y preocupante, es esta situación de los 35 psiquiatras que han dicho que no estaría en condiciones de llevar adelante un gobierno sensato. Sí, pero ¿sabe por qué le pregunto, Miguel? Por favor. Porque también hay una especie de guerra entre los medios y el presidente Donald Trump, donde depende de qué lado viene la encuesta, le da a favor o le da en contra. Y no olvidemos que muchas encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton, sí, y finalmente termina ganando Donald Trump. Sí. Pero hay una encuesta que para mí es realmente muy significativa y que tiene que ver con respecto a
el uso de torturas en los interrogatorios. Ustedes saben que mucho se habló de esto porque Donald Trump dijo públicamente, no hace mucho tiempo, que él apoyaba este tipo de métodos para torturar a las personas, para sacarle información. Que armó un escándalo eso, recuerdo. De hecho, en Gran Bretaña no lo querían recibir a propósito de estas declaraciones. Él sostuvo su declaración y le cuento, Miguel, que hay una encuesta que se ha realizado en los Estados Unidos de una fuente realmente seria que demostraba que más del 46% de los estadounidenses apoyan el uso de torturas en este tipo de interrogatorios. Entonces yo me pregunto, ¿tan lejos está el presidente Donald Trump de ser el presidente que quieren los estadounidenses, o por lo menos este 46%, casi 50% que le dio el voto? Correcto. Primero, todos respetamos los resultados del ejercicio de la democracia. Trump es un presidente legítimo en términos del sistema institucional que todos aceptaron en los Estados Unidos, no en relación al voto popular. En el voto popular pierde por casi 3 millones, convirtiéndose en el presidente electo institucionalmente que mayor diferencia negativa tiene en relación a quien le gana el voto popular. Primer asunto. No me quiero poner en contra, pero recordemos que 3 millones sobre una cantidad de habitantes que es mucho más de la que tiene la Argentina. Por supuesto, ¿no? Que sí. El segundo elemento que de alguna manera refuerza esto que vos decís es que si ganó Trump es porque este tipo de valores obviamente están en la sociedad y él es el emergente de esos valores, por más que a nosotros nos parezcan terribles, ¿no es cierto? Pero ninguna de estas encuestas puede ocultar un hecho que sí es inédito. En un mes, o como la encuesta se hizo en aquel momento, en una semana, nunca nadie había perdido tanta adhesión tan rápido. Es decir, se toman el tiempo de desgaste que tuvo Bill Clinton, se toma el tiempo de desgaste que tuvo Carter, se toma el tiempo de desgaste que tuvieron los Bush, se toma el tiempo de desgaste que tuvo Obama. Nunca nadie tan rápido bajó sus niveles de popularidad como el actual presidente. Miguel, y a propósito quizás tenga que ver con esto último que usted decía, ¿no? ¿Qué evaluación hay que hacer de la relación que está ensayando Trump desde hace un tiempo y que ha concretado durante sus primeros días de gestión con Rusia? Porque uno ve un acercamiento que le ha costado la cabeza de algunos funcionarios, de un asesor muy cercano, el asesor en seguridad tuvo que renunciar por sus vínculos con Rusia, pero un acercamiento, yo decía, que no se daba por lo menos de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué evaluación hay que hacer de esa relación? Como siempre decimos nosotros, esto hay que mirarlo como una película y no como una fotografía. A priori, obviamente, tanto el FBI como la CIA, el propio Departamento de Estado, es decir, todas las instituciones permanentes de los Estados Unidos determinaron que Rusia intervino en términos de sus hackers, etcétera, a favor del triunfo de Trump. Es decir, esto luego, obviamente, el propio presidente salió a desmentirlo, etcétera, y demás, pero ha quedado instalado como que nadie pudo desmentir esta situación. Obviamente, al comienzo, todas las primeras declaraciones de Putin eran de alegría. Ahora, después de algunas marchas y contramarchas de la OTAN, en relación a la OTAN, después de que algunas tropas fueran colocadas muy cerca de la frontera rusa, tropas occidentales, ¿no es cierto? Fueron muy cerca de la frontera rusa, las declaraciones que hay hoy de Putin y de sectores importantes del actual régimen ruso son lapidarias en relación a Trump. Es decir, hoy han aparecido por primera vez declaraciones que yo diría son hasta ofensivas a la investidura de un presidente a nivel mundial. Entonces, esto preocupa, diríamos, creo que va a ser idas y vueltas, creo que han tenido alguna charla en off que habría sido aparentemente auspiciosa, pero que habían acordado marcar diferencias para no acrecentar la sospecha instalada. Entonces, acá hay que entender por eso esto desde la película. Es muy posible que esto que hemos leído hoy
sea una suerte de show para ir cortando esta imagen que hay de una alianza superadora que dejaría... Que tanto perjudica, ¿no?, al gobierno de los Estados Unidos. Que lo perjudica, obviamente, ahora, la Trump. Miguel, mire, le voy a cambiar un poco el tema, que tiene que ver, si se quiere, pero vamos a hacer un pequeño salto a Venezuela. A propósito de las declaraciones que tuvo Nicolás Maduro por estas últimas horas, aconsejándolo, ¿no?, a Donald Trump, y leo textual: imponiendo políticas contra su país, y reiteró que las sanciones de Estados Unidos contra el vicepresidente venezolano Tarek El Aissemi tiene que ver con una venganza desde los Estados Unidos, dijo Nicolás Maduro, pero estas serían las frases que más llamaron la atención a nivel internacional. Presidente Donald Trump, abra los ojos, no se deje maniatar y llevar a las políticas de cambio del régimen fracasado contra Venezuela y América Latina de la vieja administración de George Bush y Barack Obama. Todo esto lo dijo en su programa dominical que se llama Domingos con Maduro. Y la última, textual, leo: presidente Donald Trump, Mr. Donald Trump, se lo dice un revolucionario, guerrero, combatiente, que no comulga con sus doctrinas económicas, ni sociales, ni políticas, pero que entiende que usted le ganó de manera contundente a la ex candidata Hillary Clinton, que usted es el presidente de los Estados Unidos. De esta manera, Nicolás Maduro aconseja al presidente Donald Trump. La pregunta es, ¿con qué legitimidad, no, puede el presidente venezolano decir lo que dice? Bueno, digamos que el momento de vínculo entre Estados Unidos y Venezuela hace rato que no pasa por su mejor tiempo histórico, digamos, ¿no? Y que hay una escalada de agravamiento en la medida en que todos los pasos indiquen que se va en una dirección francamente preocupante. De hecho, el único tema importante que charlaron Macri con el presidente Trump fue Venezuela. ¿En carácter de qué? En carácter de presidente pro tempore del Mercosur. Entonces, Trump le hace llegar su inquietud en relación a la temática de Venezuela. La acusación que ha hecho Trump del vicepresidente de Venezuela es muy grave. Yo creo que no la haría si no tiene elementos de los servicios de inteligencia que avalen esa denuncia, insisto, de traficante, etc. Bueno, todo esto es muy grave. Pero además se da en un marco muy particular, que es cuando el escándalo de Odebrecht llega a un punto culminante y los corresponsales extranjeros, fundamentalmente de la CNN, pero también periodistas de Brasil, ¿no es cierto?, que por supuesto tienen especial interés en saber qué ha ocurrido con este caso de corrupción a nivel, yo diría, continental, ¿no?, por lo menos subcontinental, han originado una reacción muy fuerte contra la prensa internacional en general, desde la expulsión y decir que la quiere muy lejos a la CNN de Venezuela, hasta hoy que ha echado a todos los periodistas brasileños que estaban allí. Entonces, me parece que este show que monta Maduro, porque claramente es un show para ubicarse él como el antiimperialista, ¿no es cierto?, pero que en definitiva se genera una contradicción en sus opiniones, porque lo malo era lo anterior, lo malo era Barack Obama y sus políticas, él se alegra porque ganó, pero lo trata no precisamente de manera caballeresca. Miguel, aún con los negocios, sobre todo el intercambio de petróleo, bastante bien cubierto entre Venezuela y los Estados Unidos. Digo, desde tiempos en los que usted recordará, el estrado de la Asamblea de Naciones Unidas olía a azufre. ¿Se acuerda usted de esa frase de Hugo Chávez con respecto a George Bush? Sí, señor. Sin embargo, Venezuela siguió proveyendo de petróleo intensamente a los Estados Unidos. Ese vínculo comercial no se ha terminado. No solo no se ha terminado, sino que ha terminado perjudicando a Cuba. Ellos enviaban energía, petróleo, a Cuba a cambio de asistencia en salud. Los médicos cubanos estaban instalados allí. Yo estuve en Cuba antes de la muerte de Fidel. Ya esto se había cortado. ¿Por qué? Porque Venezuela había dejado de mandar energía. ¿Por qué había dejado de mandar energía? Para poder seguir cumpliendo con la demanda creciente desde los Estados Unidos. Así que hay una situación muy particular. Yo creo que esto
objetivamente ha entrado en un terreno difícil. Ustedes recordarán lo que fue el debate por la presidencia pro tempore del Mercosur de Venezuela, todos los hechos de incumplimiento, diríamos, de las condiciones que se habían planteado para la normalización de Venezuela en su integración al Mercosur, y han llevado a una situación que objetivamente me parece que entra en un callejón sin salida. Piensen ustedes el nivel de gravedad que tiene esto, que la mediación papal fracasa en Venezuela. Sí, Digo, sí. Después de haber hecho... Recordémosle a la gente que el propio Vaticano trató de interceder en un diálogo para que el diálogo sea fructífero entre la mesa de la oposición y el propio gobierno de Nicolás Maduro, y no pudo. Echando, ¿no? Pero terminaron yendo de la oposición. Ustedes fíjense la diferencia de dimensión de los conflictos. Se logra que las FARC terminen décadas de enfrentamiento, ¿no es cierto?, en Colombia, y se llegue a un proceso de mediación y de paz, insisto, con la guerrilla, y no se logra que un país que no está en guerra, diríamos, armada, ¿no es cierto?, entre sus facciones, sin embargo, no logre ponerse de acuerdo. Es lo mismo que si el Papa hubiera intercedido aquí para intentar cerrar aquella famosa brecha que se hablaba, ¿no es cierto? La grieta. La grieta, claro. Nadie hubiera pensado que se podría fracasar no hubiese en esto. podido mandar un representante para que se amiguen, ¿no? Los opositores y oficialistas de entonces. ¿Me permite un segundo, Miguel? Le vamos a dar la bienvenida a Berenice Gómez, que ella está en Venezuela. Y la primera pregunta que le queremos hacer, Berenice, es: ¿qué le genera que su presidente, Nicolás Maduro, le dé consejos al presidente Donald Trump de los Estados Unidos? Buenas noches. Lo que da risa. Lo que da risa simple y llanamente, porque este es un hombre que no le puede dar consejos a nadie, que ha llevado a este país junto con Chávez y junto con los Castros a la deriva, y se atreve a darle órdenes a un archienemigo de él que se la pasa humillándolo. Ya Trump habló con Macri, habló con el presidente de Perú, habló con el presidente de Colombia, habló con el presidente de Panamá, diciéndole que va a imponer la democracia aquí en Venezuela por encima de Nicolás Maduro. O sea, aquí lo que da risa que ese señor le dé consejo a Donald Trump, que lo desprecia tanto. ¿En qué términos, Berenice, ustedes creen que se podría dar esa imposición democrática en Venezuela? Mira, yo creo que aquí no puede haber diálogo porque el gobierno... A ver, ¿qué es lo civilizado? Que haya diálogo. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente son enemigas? Que se sientan y discuten, dirimen sus diferencias. Unos ceden en unas cosas y otros ceden en otras, y otros toman unos pedazos y otros toman otras cabeceras de playa. Eso es lo que se ha hecho civilizadamente, claro. Pero este es un país que la gente se está muriendo de hambre, que no hay repuesto para automóviles, que no hay medicamentos, que estamos viendo a los niños y a los ancianos y a los reclusos y a los cadetes morirse de hambre o morirse de mengua, y el gobierno quiere hacer un diálogo haciéndolo como a él le da la gana, sin ningún tipo de garantía, sin liberar a los presos políticos y sin esperar nada. Es algo así: te sientas delante de mí, Berenice, a hacer lo que me da la gana a mí, porque el poder lo tengo yo, y tú te arrodillas. Entonces, del lado de la oposición o de la resistencia, la gente no quiere el diálogo. Ese es el drama, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿no?, de crisis política, social, económica, financiera, civil en Venezuela, ¿qué es lo que le genera, ¿no?, que el presidente Nicolás Maduro esté dándole consejos a un presidente que hace un mes que está en sus funciones y que es nada más y nada menos que el presidente de una de las principales potencias mundiales? Lo que pasa, Verónica, es que tú me estás haciendo preguntas como que tú seas una adulta a una persona adulta para ver cuál es la reacción de otro adulto. Resulta que nosotros tenemos enfrente a unos individuos que son unos maromeros y unos delincuentes y unos narcotraficantes que se pusieron a darle consejos a Obama también, que buscaron la manera de acercársele a Obama. Hay una, busca en YouTube cuando Chávez se acercó a Obama. Chávez no hablaba nada de inglés, para regalarle una edición en español de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y habló en español con Obama, que no habla nada de español, y lo buscó, y los agentes de seguridad trataban de separar, de no dejarlo llegar, y él llegó donde estaba Obama porque él tenía que tomarse una foto con Obama y acercársele. Y en esta misma situación está este hombre, diciendo: usted no puede ser tan malo como Obama, y pensando que si se le acerca a Trump, va a tener a Putin del lado de él, porque
en la cabeza de estos calenturientos individuos estúpidos. Claro, pero esa puede ser la pueriles, estrategia, ¿no? Creen que Venezuela va a ser el Alepo, va a ser Siria. Claro. Y Berenice, en este marco, ¿qué ha pasado con las elecciones regionales que han sido suspendidas hace un par de semanas? Nada. Emiliano, nada. Esa es una nueva burla. Emiliano, ¿tú te acuerdas cuando hablábamos del revocatorio? Yo te decía, aquí Sí. no va a haber ningún revocatorio. Sí. Bueno, aquí no va a haber ninguna elecciones, porque si ellos hacen unas elecciones en una junta de condominio, la pierden. Y ya ellos lo han dicho, por todos los métodos. Aquí no hay dinero para hacer elecciones, y aquí a la gente no le interesan las elecciones. Lo que queremos es salir adelante de la crisis económica. No harán elecciones. Y mira el desastre que están haciendo en Ecuador con las técnicas del Consejo Nacional Electoral Venezolano ahorita en el Ecuador, que quieren desconocer la posibilidad de hacer la segunda vuelta. Sí, hasta aquí. Es que son unos tramposos, vuelta, ¿no? Emiliano. Sí. Sí, sí. Son impresentables, son una vergüenza. Ujú. Sí. Bueno, Berenice, lo último que te queremos preguntar, no, ya te vamos a despedir. Desde ya muchas gracias por el contacto. Y Gracias a ustedes. muchas gracias, Berenice. Y bueno, Miguel, está realmente complicada. Ahora le voy a hacer una pregunta a nivel regional, teniendo en cuenta que hoy en Ecuador se tienen que terminar de escrutar, de contabilizar los votos para saber quién va a ser el presidente. Posiblemente se vaya un balotaje. Se va un balotaje. Pero, ¿qué significa para la región entonces que esté Donald Trump en el poder y cómo se pueden rearmar las fichas dentro del comercio de América Latina y Norteamérica? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Todos quisiéramos saber claramente cuál va a terminar siendo la posición de Donald Trump y cuánta de las amenazas va a poder llegar a cumplir. Primero que hay limitaciones estructurales. Si arriba del 83% de todo lo que se transa hoy a nivel internacional se hace a través de cadenas globales de valor internacionales, es muy difícil que pueda haber modificaciones muy de fondo, muy profundas, que alteren esta situación. ¿Cómo usted le dice a las cadenas de valor más importantes, la electrónica y la automotriz, mire, la planta que usted tiene instalada en tal o cual lugar deja de producir con estos insumos y los va a producir con estos otros, y entonces sus costos que hoy eran estos, mañana son aquellos, y el proceso inflacionario que es... Pero nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esta situación para ratificar, primero como Argentina y luego regionalmente, cuáles deben ser nuestras prioridades en política de comercio exterior. Salir de una etapa de, yo diría, rumbo errático, para ser suave, estaba buscando un calificativo para ser suave, algunos hablan de inexistencia de política comercial, particularmente después del triunfo, o sea, después de la elección de Trump, donde obviamente se había apostado por otra cosa y quedamos ahí aparentemente medios descolocados. Nosotros tenemos que plantearnos, punto 1, arreglar el Mercosur. Punto 2, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y tercera prioridad, la Alianza del Pacífico y el resto de las zonas del mundo. Bueno, En este entonces sentido, le propongo lo siguiente, Miguel. Sí. Para un próximo encuentro hablamos de estos 3 ítems que son fundamentales para la Argentina. Por supuesto, y donde además yo estoy empezando a ver ahora rectificaciones. El hecho del viaje del presidente a Brasil implica jerarquizar uno. Y el viaje ahora a Europa está implicando estar jerarquizando el segundo. Ahí está. Muchas gracias, Miguel. Por favor. Siempre un gusto escucharlo.